Ese día una locomotora verde conocida como Henry se encontraba en los depósitos siendo pintado por haber hecho un buen trabajo estos días, lo habían recompensado con una nueva capa de pintura con franjas rojas. Este día será especial para mí, decía entusiasmado. Ya que el inspector Gordo me dio la tarea de llevar el expreso, ahora que estaré elegante para este día, les podré presumir mi pintura a las demás locomotoras. Henry miró que el cielo que se estaba nublando, el sol que estuvo brillando esta mañana fue cubrido del grisáceo de las nubes. Solamente espero que no llueva, ya que esto arruinaría mi hermosa pintura verde con franjas rojas. Si es que se llega a arruinar, todos se van a reír de mí y no quiero que eso me pase en este día especial. En ese momento había llegado un trabajador del depósito y le dio la orden de que ya se podía ir a la estación a recoger a sus pasajeros. Mientras miraba el cielo que cada vez se ponía oscuro por las nubes grises, había dejado el depósito algo preocupado. En Knapford los pasajeros estaban esperando a la locomotora que los llevaría. Henry había llegado a la estación dando marcha atrás para que le engancharan sus vagones. Una locomotora roja había entrado a la estación empujando los vagones que Henry usaría para llevar a sus pasajeros. Al principio Henry estaba emocionado, pero también estaba preocupado por el clima. Sabía si llegara a llover su pintura se arruinaría. El tiempo pasó y todos los pasajeros estaban adentro de los vagones. El aguarda agitó su bandera y sonó su silbato, dándole la señal de salida a Henry. En el camino todo estaba bien, por el momento no había caído ninguna gota de lluvia, aunque se podía ver las nubes que se ponían más grises que de costumbre, sabiendo que en cualquier momento empezaría a llover. Desde que llegué a Sodor siempre quise llevar el expreso, pero viendo cómo está el tiempo, tengo ganas de terminar con esto rápido. El frío había aumentado y el viento se empezó a levantar, haciendo que algunos árboles se movieran, algunas hojas volaban a su alrededor, pero no le importó, solamente estaba feliz que no estuviera lloviendo. En ese momento se había escuchado un trueno que no sonó tan fuerte, en cualquier momento empezaría a llover. Eso es solo un simple trueno, no creo que llueva, puedo terminar mi trabajo antes de que empiece a llover. Pero Henry estaba equivocado, en ese momento. La lluvia había empezado. Henry se había sorprendido, él no pensaría que la lluvia empezaría ahora. Maldición, mi pintura verde con franjas rojas se van a arruinar, no quiero que me pase, no quiero que esto me pase, tengo que encontrar un lugar para protegerme de la lluvia. Desde lejos se podía ver un túnel, era un lugar bueno para protegerse. Había aumentado la velocidad hasta que había llegado. Había entrado al túnel apretujando la chimenea y no volvió a salir. Henry se había quedado quieto y no quería moverse. Los pasajeros habían bajado de los vagones a reclamarle por no avanzar. El guarda había agitado su bandera hasta que se había cansado, y sonó el silbato hasta que se quedó sin aire. Los pasajeros seguían discutiendo con la gran locomotora, pero solamente Henry les lanzó vapor, y solamente permaneció en el túnel. El guarda, cansado por la situación, caminó cerca de un pueblo, pidió usar un teléfono, y pidió que venga el inspector Gordo. Los pasajeros le habían dicho que había parado de llover, pero Henry decía que pronto empezaría a llover otra vez y que su pintura se arruinaría. El inspector Gordo, también conocido como Sito Pamat, es el gerente del ferrocarril de la isla de Sodor, y es responsable de asegurarse de que todos los trenes estén funcionando correctamente y siguiendo las reglas. Había visto en la situación que se encontraba Henry, así que había tomado la decisión de intentar sacar a Henry del túnel. Intentaron tirar con una cuerda y empujando desde atrás, aunque el inspector Gordo intentó colaborar, inventó cualquier excusa para no hacer nada. Aunque intentaron empujar, no sirvió de nada, así que desde la parte de atrás del túnel, una locomotora roja se había detenido, ya que quiso intentar pasar, pero como Henry estaba tapando el túnel no tenía de otra que detenerse. Le habían dicho el problema que tenían con Henry y le pidieron si podía intentar sacarlo del túnel.
La locomotora se había acoplado. Intento de todo. Henry apenas podía moverse, pero igual seguía en el túnel. Las ruedas de la locomotora roja empezaron a girar en falso hasta que no pudo más. Finalmente el inspector Gordo había admitido la derrota, sabía que no podían convencer a Henry de salir del túnel. En ese momento el inspector Gordo tomaría una decisión que Henry se arrepentiría para siempre, y esa era: tendremos que quitar tus vías, dijo, y dejarte aquí por siempre y para siempre. Habían quitado las vías que daban a la salida del túnel y había levantado una pared, para que no pudiera salir nunca más. Los obreros habían terminado de levantar la pared, y todos se habían marchado a sus casas. Henry se había quedado solo en el túnel. Estaba muy tristes, lo único que podía hacer era ver cómo los trenes pasaban. Henry ya no tenía fuerza para responder. Su fuego se había extinguido. El humo y el hollín del túnel le habían arruinado la pintura. Él solamente deseaba no haber sido tan tonto. Había pasado un año desde que Henry había estado encerrado en el túnel, ya no se sentía como el de antes. No sabía cuánto tiempo estuvo encerrado o qué día o año era, sabía que ya no podía soportar más tiempo en el túnel. Solamente podía ver a las locomotoras pasar mientras se burlaban de él, excepto Edward lo solía saludar amablemente. Ya no aguanto más, quiero salir de aquí, no lo soporto más, lamento haber sido tan tonto, pero esta no es la forma de castigar a una locomotora, solamente pido que me saquen de aquí, quiero volver a ser útil de nuevo, solamente pido esto, solo quiero salir. En Knapford Gordon, que era la locomotora más rápido de la isla de Sodor, solía llevar el expreso que iban personas muy importantes, y entre ellos estaba el inspector Gordo. Estaba pasando por el túnel donde Henry había sido encerrado. Gordon tuvo la traviesa idea de silbarle groseramente a Henry, pero de repente Gordon se había detenido de golpe, se había empezado a sentir débil, y eso era porque su válvula de seguridad se había roto y ya no podía llevar el tren. El inspector Gordo se había empezado a quejar sobre las locomotoras grandes que solamente traen problemas. Mientras que Gordon se dirigía a una vía muerta, pidieron a otra locomotora que intenten llevar el expreso. La único que había era Edward, pero de todos modos decidieron intentar con él. Se había enganchado a los vagones desde atrás, intentó empujarlos, pero pesaban mucho, y solamente sus ruedas giraban en falso hasta que no pudo más. En ese momento no sabía qué más hacer, así que Gordon le sugirió al inspector Gordo que lo deje probar a Henry. El inspector Gordo lo pensó y miró a Henry, que lo estaba viendo con entusiasmo, pero antes de que pudiera decir algo, uno de los maquinistas de Gordon le dijeron que había otra locomotora que estaba cerca de aquí. Henry vio que el inspector Gordo se dirigió a los maquinistas y les pidió que la traigan. Él no sabía qué decir. Por un momento pensó que los sacaría del túnel, pero no fue así. En ese momento una locomotora había llegado, y se había sorprendido. Esa era la locomotora que intentó sacarlo del túnel. No pensó que seguiría aquí después todo. Vio a la locomotora enganchándose a los vagones y solo esperó que le dieran la señal de partida. Señor, espere, no se vaya, quiero hablar con usted. El inspector Gordo se dio la vuelta y se acercó a él diciendo: ¿qué quiere? Sé que hice mal en negarme a salir del túnel, pero no quiero seguir más aquí. Estuve un año encerrado en este túnel y me arrepiento de no haber salido. Le pido disculpa por todos los problemas que le causé pero ya quiero salir, no quiero estar encerrado aquí para siempre. Prometo ser una locomotora útil otra vez, y le prometo que no volverá a pasar lo mismo. El inspector Gordo se le quedó mirando con una cara muy seria. Henry pensó que lo había convencido, pero cuando escuchó estas palabras se quedó sorprendido.
admito que estás muy arrepentido por haberte hecho esto. La verdad, a mí no me gustó encerrarte en el túnel porque desde que estuviste un año aquí tuve algunos problemas con el ferrocarril por tener falta de locomotoras, así que apenas nos podíamos mantener al día. Con las locomotoras que había hasta tuve que gastar la mitad del dinero que generó el ferrocarril para comprar más locomotoras que no tardarán en llegar a Sodor. Veo que estás muy arrepentido y lo admito, pero la respuesta es no. Hace un año me faltaste el respeto enfrente de muchos pasajeros, había hecho el ridículo delante de esas personas, todos se quejaron que este era un pésimo ferrocarril y que no vale la pena venir, la pasé muy mal por tu culpa, este ferrocarril estuvo en generación tras generación. Y una cosa como esta en mi propio ferrocarril nunca en la vida había pasado, lamento decírtelo, pero como yo te dije, estarás aquí. Encerrado. Por siempre. Y para siempre. Si algún día, si es que llegas a salir, recuerda que esto nunca más lo volverás a hacer, depende si es que te encuentran con vida o también si que alguien llega a manejar este ferrocarril. Admito que no me quedan muchos años para dirigir este ferrocarril y sé que alguien más se hará cargo. Pero mientras que yo todavía esté aquí, nunca saldrás de este túnel. Cuando terminó se había subido de vuelta a los vagones, así que Edward y la locomotora roja jalaron con fuerza y juntos pudieron mover los pesados vagones, hasta que ya se fueron. Después de una hora vinieron a llevarse a Gordon al taller. Henry se había quedado solo de nuevo, sabía que ya no podría volver a salir nunca, y todo fue por ser tan confiado y tonto. Pasaron 10 años y las cosas habían cambiado durante esos años que estuvo ahí. Podía haber nuevas locomotoras que había comprado el inspector Gordo, y entre ellas eran como él pero un poco más grandes. Estuvo tanto tiempo encerrado que el túnel estaba casi tapado con tierra. Si se preguntan por qué, pues bueno, llovía mucho durante días que había causado un derrumbe haciendo que la tierra caiga cerca del túnel. Henry apenas podía ver afuera del túnel, en cualquier momento se taparía la entrada con la tierra, entonces podía escuchar arriba en el túnel como tierra estaba cayendo de arriba, había caído mucha, y cuando se había detenido apenas podía ver afuera, estaba todo oscuro, pero apenas se podía ver la luz del día, había un agujero pequeño donde apenas podía ver. Había escuchado un silbato de otra locomotora y sabía que esta sería la última que vería pasar por aquí. Cuando lo vio era una pequeña locomotora con 6 ruedas, estaba pintada de azul y tenía el número en sus costados. Cuando había pasado se había puesto feliz, no sabía por qué se pudo así, pero sabía que si él nunca hubiera sido tan tonto ellos podrían haber sido amigos. Se imaginó las aventuras que esa locomotora tuvo cuando llegó por primera vez, aunque él no pudo estar. Henry lo pensó un momento y había aceptado su destino. Él sabía que no podía esperar a ser encontrado sino esperar la muerte. En ese momento una piedra cayó de arriba y tapó el agujero. Henry ya no podía ver nada, así que solamente cerró sus ojos y se quedó dormido sabiendo que nunca será encontrado, y solo podía esperar su muerte.